Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta sesión de la Academia Nacional de Educación Médica. En esta ocasión tenemos un tema muy importante y muy relevante dentro de la formación de posgrado, como lo es el abuso de poder en las residencias médicas. Como todos sabemos, este problema pues inició desde que empezaron las residencias médicas. Se han hecho muchísimas acciones para tratar de erradicarlas, desde la modificación de las normas, reuniones con directivos, profesores, residentes mismos, y sin embargo, pues solamente se ha logrado una disminución de los mismos y al poco tiempo nuevamente incrementa la frecuencia. Sabemos que son muchos los factores que participan en esta situación y para ello, pues contamos con un excelente profesor que es el doctor José Marcos Félix Castro, quien es médico pediatra oncólogo y que además cuenta con la maestría de educación y es candidato al doctorado en ciencias de la educación. Ha tenido varias participaciones en cursos de educación médica. Ha sido profesor de pre y posgrado tanto en medicina como en enfermería y también ha tenido algunos cursos en el extranjero de evaluación. Por otra parte, tiene una gran capacidad de trabajo en equipo y ha apoyado mucho para la orientación de proyectos específicos que demandan habilidades de liderazgo, desarrollo y motivación, cosa que es muy necesaria en todas las instituciones de salud. Y asimismo ha trabajado de manera continua para mejorar la situación de los pacientes pediátricos oncológicos a través de un gran esfuerzo humano y profesional en su ámbito. Así que le damos la bienvenida al doctor José Marcos Félix Castro y le agradecemos mucho su participación. Gracias. Hola, ¿qué tal? Es un honor para mí estar aquí. Sí, su atención, tú en especial, doctora Irina, muchas gracias. Abuso de poder y residencias médicas es de lo que compartiremos en estos minutos. El poder y su abuso en la educación médica y en la formación de nuestros internos y residentes existe. Los médicos somos conscientes de ello, dónde se gesta, cómo se usa o se abusa de este poder y cómo nos daña. Y al final, algunas características de soluciones que podemos tener. El maestro Mario nos dice que desde niños nos enseñaron cómo se forma el cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. Y en el alma también se forman abscesos de rencores, tumores de impaciencia y hernias de desamparo. El problema es que no hay cirujanos del alma, ni siquiera herbolarios que nos ayuden con ello. Pero ¿desde dónde viene? Miren esta imagen, compárenla con esta otra. ¿Qué diferencias genera? Emociones que se despierten en ustedes. ¿Han vivido situaciones complejas en su formación como internas o residentes que lleven, que hayan visto, que hayan sufrido? Por definición, entonces, Weaver nos dice que el poder es hacer que alguien haga algo que per se no iba a hacer. Nietzsche dice que quienes ponen el valor a las cosas tienen el poder y que muchas veces ese poder es innato. Foucault nos habla de que el saber es un dispositivo de control que se media con poder. Y ya en sociedad, este control, este poder nos determina, nos modela. Es una situación estratégica muy compleja en la cual hay diversas relaciones de poder y de fuerza. Ser médico en todas las épocas conlleva un sacrificio, una entrega y una dedicación por vocación, que nos da un cierto reconocimiento y un posicionamiento, porque tenemos el poder de decisión sobre la salud de las personas. El arte de ser médica lleva implícito la ciencia y, por supuesto, vocación de servir, con un poder que en este contexto emana per se y que se equilibra con principios éticos y bioéticos, así como el humanismo, para que ese poder, para que ese posicionamiento no sea demasiado, pues, doloroso. Hoy en día avanzamos hacia una pendiente deshumanizante que lleva implícito intereses económicos, intereses políticos, pero además mucha tecnología que nos ha alejado ciertamente en algunos procesos humanos de nuestros pacientes.
Incluso en este contexto clínico del horizonte de la enfermedad se ha pensado, ¿sí?, en la prevención cuaternaria, que implica las consecuencias de las acciones del sistema y de la medicina sobre nuestros propios pacientes. O sea, la prevención cuaternaria los cuida de nosotros y de nosotras como profesionales de la salud. Hay un distanciamiento de los principios, donde la información pesa más que la formación, donde la técnica es más importante que la compasión y la habilidad más que la espiritualidad. Y entonces somos más actualizados, pero también menos sensibles, somos más técnicos, pero menos involucrados, y somos más capaces de hacer, pero menos de ser. En este contexto hay tipos de poder, por ejemplo, en virtud del entrenamiento que se recibe, por el tipo de especialidad, por los años, habilidades propias de las personas que les otorgan poder, el estatus social como médico, donde los pacientes, los compañeros, las autoridades, la institución depositan en nosotros una confianza. Y obviamente, en este contexto, la verdad absoluta del depositario de esa confianza es la que vale. Y se gesta entonces un poder que va de la mano de un paternalismo absoluto, donde el paciente confía a ciegas en lo que decimos y donde la decisión colaborativa disminuye a ser una decisión unilateral, ¿sí?, de mucho poder. Se ha gestado la violencia en la formación en tres grandes vertientes. La forma directa que tiene el médico o médica sobre el paciente, sobre el estudiante, sobre el residente. Una forma estructural donde la institucionalización de la práctica y esta acogida que la sociedad da a la imagen del médico o la médica facilita este tipo de poder y por consiguiente un tipo de violencia. Y también desde el contexto cultural, donde veremos después cómo hemos ido aceptando cada vez más que este poder y esta violencia existen. La violencia directa, entonces, es ese pico de la pirámide, pero tiene una base muy importante en lo cultural y en lo estructural. En este modelo médico hegemónico, nos define en cómo pensamos y cómo entendemos el proceso de salud de enfermedad. Forma la cultura de la práctica médica. Nos moldea en cuanto a la enseñanza y cómo convivimos con nuestros pacientes. Y es propiciada muchas veces por la institución, que tiene un doble papel, sí formador, sí curativo, pero también de una generación de violencia estructural validada por lo cultural y que es expresada en lo personal, en lo individual. Este artículo es muy interesante. El investigador entraba a sesiones de algunos residentes, ¿sí?, y veía cómo los mismos residentes entre ellos ejercían poder y violencia solo con las palabras. Que dijiste que la presión arterial era qué, y tú hiciste qué, y lo volviste a operar, ¿cómo? ¿Por qué? En ese contexto, ¿sí?, y antes de que el residente que era víctima de estas preguntas tajantes, específicas, incluso que lo exponían, ¿sí?, los asistentes lo reprendían, lo degradaban, lo humillaban. Y esto se dio cuenta el investigador, que las rondas, que las sesiones clínicas servían para que el residente fuera blanco de este ataque, solo con preguntas que una tras de otra el residente ni siquiera tenía tiempo de contestar. Me he topado con la revisión de este contexto del poder y de la violencia y su abuso, ¿sí?, con definiciones increíblemente profundas, como esto del síndrome de Ubris, ¿sí?, que en esta revista de neurología habla de que es un trastorno psiquiátrico adquirido, de personas que ejercen el poder en cualquiera de sus formas, incluso llegar hasta la violencia. Va implícita la falta de humildad y la falta de empatía en el ejercicio. Hay un exceso de confianza y de seguridad en uno mismo que roza y nos lleva incluso a la soberbia y a la arrogancia, así como a la prepotencia, que van de la mano de la generación de violencia. Y hay una relación muy significativa con el trastorno de personalidad narcisista desde la descripción de este artículo, y no es el único, por supuesto. Aquí hay algunas de las características que se han englobado para este trastorno, este síndrome, que puede ir desde el contexto de las finanzas, de la política y, por supuesto, en el aspecto médico. Estas 14 características están hechas para este síndrome contextualizado hacia lo político. Pero los puntos rojos son características que se han visto en
el personal médico que abusa del poder, que es violento a través de ese poder. Pues en algunas de estas características seguramente nos hemos visto reflejados o hemos visto cómo algunos de nuestros compañeros ejercen su poder no solamente entre pares, sino sobre todo con los residentes y con los internos que están en formación. Extraje estas líneas de un periódico electrónico del norte del país que dice, te dejan claras las jerarquías dentro del hospital. Cuando ibas de estudiante al hospital te decían, tú eres la basura de la basura de la basura. Tú ni llegas ni a recogedor y tú aquí lo respetas todo. Testimonio de un residente de ortopedia y recordamos estas imágenes que salieron en un hospital de nuestro país donde los mismos residentes golpeaban a otros residentes. ¿Sí? Y no solamente el maltrato físico es el único maltrato que existe, lo veremos adelante. Esta es una imagen de Instagram donde vean cómo la medicina, la residencia, la formación, el sistema golpean a ese estudiante. Y vean cómo ya tiene 7,000 expresiones de me gusta. ¿Nos hemos visto reflejados ahí? La doctora Ana Belén, ¿sí? En una carta al editor de un artículo publicado de deshumanización y la tecnología, así como el abuso de poder en la medicina actual, ¿sí? Publicado en Educación Médica del 2020 del Sevier, nos habla de este síndrome en el cual la humildad y la falta de empatía son parte fundamental de la formación médica porque no la enseñamos. Incluso cierra su carta al editor mostrando que nuestra civilización, en la forma ideal del ejercicio de la medicina, pues es mantenernos vivos sin perder la fuerza, sin perder el alma, enfocándonos fundamentalmente en el ser humano que sufre, no en nosotros mismos, no en nuestro ego, no en nuestra pretensión de ser los o las mejores. De la formación en medicina podemos decir que nos enseñan a ejercer la profesión, a relacionarnos con los pacientes, a asumir la responsabilidad de este ejercicio. Desafortunadamente, sí, los conflictos éticos que hay en la realidad son diferentes a la teoría que nos enseñan en las aulas. La iatrogenia, la malpraxia, la negligencia, el abuso de poder. Eso nos lleva a una desidealización traumática, dice Kohn. Y el problema es que este abuso de poder, esta violencia en la estructura de la educación médica es transgeneracional. Como a mí me enseñaron, yo voy a enseñar. Y el trauma, la violencia, entonces va transmitiéndose de generación en generación y desidealizamos este contexto de la formación, este contexto de ser médica o médico. Este es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando no enseñamos la empatía, cuando no mostramos cómo desde el alma se puede acompañar a nuestros pacientes. Es un meme expuesto en redes sociales de un hospital de nuestro país, protejo la identidad de la doctora que lo publicó, donde saluda a la señora que llega a urgencias y la señora le comenta, pues, que tiene 5 días con dolor de garganta. Sabemos que las guardias son difíciles. El problema es cómo respondemos a este contexto estructural de la práctica de la residencia, el internado o la misma práctica ya en la individualidad, en la independencia. Pero una forma de responder difícilmente va a ser esta. Este meme se corrió, tenía miles de reposteos en minutos. Algunos de mis ex residentes pusieron este meme en sus muros, en sus redes sociales. Y si les preguntaba, doctor, doctora, ¿de verdad crees en esto? Pues es que, doctor, es que es muy chistoso. Y le digo, bueno, es que mi abuelita decía que entre broma y broma la verdad se asoma. Y si nosotros vemos con este dolor, con esta agresión, con esta violencia a nuestros pacientes, pues tal vez tenemos que pensar 2 veces si estamos haciendo lo que nos gusta, si merecemos esto que tenemos como práctica médica. Es lamentable que pasen estas cosas. Esta otra imagen, sí, la rescaté de una página que se llama Medicina basada en la experiencia. Y la frase decía, cuando te ataca el vampiro R1 con sus 15 intentos de subclavia. Y pone una carita de enojo. Esta página es abierta, no es solo de médicos. Podemos ver, evidentemente, pues que hay 15 intentos de colocación de un catéter central. 2, ¿sí? Al final el paciente terminó con una venodisección. Protejo el nombre de la persona que colocó el catéter porque venía ahí, porque además de ser abierta, hubo comentarios abajo que de verdad rozan en la burla de nuestros pacientes, hacia nuestros pacientes, ¿sí?
Primero, aquí es evidente dos abusos de poder. Como podía hacerlo, lo intentaron 15 veces. Había frases abajo de esta imagen que decía, seguramente hasta el personal de camillería intentó una vez. Eso es burlarse de nuestros pacientes. Entonces, pues, ¿cómo nuestros pacientes no nos van a odiar o no nos van a temer si hacemos estas cosas? Primero. Y segundo, las exponemos en redes sociales. Ese es abusar del poder también. Solo porque tienes tú al paciente ahí y le tomas la imagen, no significa que la puedas publicar. Es que estoy protegiendo su identidad. Eso no importa. Obviamente contesté este meme diciendo, pues solicitando una disculpa a quienes vieran esta imagen que no debería de estar publicada, aunque se proteja la identidad del paciente. Esto es muy importante de entender. Y por supuesto, tenemos después cosas como esta. Protejo la identidad de la persona que golpea y la persona que está siendo abusada. ¿Y qué hace esta persona? Nada. Lo soporta, lo tolera, lo vive. Pero también les tengo que decir algo, lo deforma. Esta imagen, este video lo tengo porque buscábamos al interno que sufrió este abuso por un médico residente. Esto es, esto es denigrante, pero algo tenemos que hacer, por supuesto. En este mismo artículo del maltrato hacia los estudiantes y los residentes, ¿por qué no podemos ser simplemente buena onda? El maltrato, ya sea intencional o no, se produce cuando el comportamiento muestra falta de respeto por la dignidad de los demás e interfiere sin razón con el proceso de aprendizaje. Pero tengo que decir que no hay razón para la violencia. Desafortunadamente, esta violencia puede darse como acoso sexual, discriminación por motivos de raza, género, etnia, estatus social, y que además va de la mano de un castigo psicológico o físico, con el uso incluso de las calificaciones como un mediador de este poder y de este abuso. Entonces ya vimos un poco de la teoría y hacia dónde va esta teoría. Pero ¿dónde nace? El abuso de poder, que también es denominado como autoritarismo médico, se gesta en escuelas y en procesos formativos y tiene elementos donde el poder causa dolor, ¿sí? Y el dolor también es la mediación para que este poder se dé. Hay jerarquías, hay desigualdades, hay castigos, ¿sí? Y su solución no tiene que ver solamente con compartirlo en sesiones como esta. Tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo que veremos hacia el final de la sesión, porque además estas almas van a tocar almas en su camino. Desde lo sociológico tendríamos que responder a por qué hay definiciones diferentes de lo mismo, ¿sí? ¿Por qué la enfermedad, desde el punto de vista fisiopatológico, tiene un significado, ¿sí? La enfermedad, desde el punto de vista del enfermo, tiene otro significado, y la enfermedad, desde el punto de vista del macro, donde se gestan relaciones en diferentes niveles, relaciones de poder, pues obviamente tiene otro contexto y otro significado. ¿Y cuánto de esto le mostramos a nuestros estudiantes? ¿Desde dónde perciben la enfermedad de sus pacientes? ¿Cómo la acompañan de acuerdo a esta percepción? No vayamos lejos. Sí, hay un problema en el cual incluso nuestros médicos, nuestras médicas son sujetos de desatención, de abandono, de abuso físico, de hostigamiento laboral, psicológico, sexual, donde el encarnizamiento terapéutico también es una expresión de este poder y de su abuso, porque simplemente tenemos el poder de hacerlo. Muchas veces, ¿sí? Algunos procedimientos los hacemos sí por el beneficio del paciente, pero no lo sometemos a la balanza del riesgo-beneficio o de la realidad sobre riesgo, que nuestros pacientes sufren y que a veces nuestras decisiones los llevan a un sitio peor. Muchas veces solo hacemos las cosas porque el paciente está grave, porque el paciente está en terapia intensiva y entonces tenemos que buscar si en conciencia, ¿sí? Si en control de ese poder que solo lo tenemos por tenerlo, lo hacemos bien. Estos procedimientos, esta toma de decisiones son sujetas no solo de análisis gerenciales, de procesos de calidad, incluso de testimonios de nuestros pacientes que también tocaremos hacia el final. Pero ¿dónde iniciarían ustedes este contexto del poder y su abuso en los internos o en los residentes? Pues honestamente yo lo iniciaría en nosotros mismos, en nosotras mismas. Todo el tiempo estamos usando y abusando del poder, pero nunca lo decimos, nunca hablamos de ellos, nunca hablamos de ello, evitamos hablar de ello, porque nos causa dolor, porque hace que nuestra residencia, nuestro internado tenga los recuerdos más crudos, más difíciles
de ver, más difíciles de asimilar. Y tengo que decirles que siempre sentimos este poder y este abuso y este dolor. Desafortunadamente, lo hacemos a la par de nuestros pacientes, a la par de incluso nuestros estudiantes. Y tanto lo sufren que lo comparten. Este es un ejemplo de lo que se ha publicado en redes sociales, de lo que padecen nuestros residentes en su formación, ¿sí? Residencia, maltrato, abuso, jerarquías, residencia o resiliencia, relatos de maltrato, el documental que salió de Residente, esclavitud vigente, por qué decidí renunciar a mi residencia médica, relatos dolorosos. O sea, vean, esto tiene decenas o centenas de miles de visualizaciones en el contexto de qué estamos haciendo con nuestros residentes y en su formación. Sueño o pesadilla, esta es su forma de comunicar que algo está pasando y que si lo hemos visto, no lo hemos sabido acompañar y mejorar, por supuesto. ¿Por qué se justifica este abuso? ¿Por qué se justifica este dolor? Pues es atribuible a las condiciones en las cuales laboramos, trabajamos. Hay una falla en la formación ética, hay una falta de humanización en el proceso de la salud de enfermedad, de la educación y obviamente esta formación ética y esta falta de humanización también viene desde nuestros formadores, de nuestros profesores clínicos, teóricos, en aula, en consultorio, en quirófano, en el pase de visita, con obviamente una crisis de valores que existe en la sociedad y un problema profesional en la estructura de la formación de la identidad que veremos hacia el final, así como una perspectiva sociológica que se ha perdido porque obviamente existe la violencia de género, el dominio patriarcal, el proceso en el cual ciertas poblaciones también son victimizadas, revictimizadas por el contexto en el que viven. Y la génesis del abuso, entonces, en esta modalidad que está sitiada por el control y la vigilancia, nos moldea. Foucault nos ha dicho que las instituciones mentales, los hospitales y las cárceles se parecen. Hay relaciones de poder al interior. Se intervienen mentes en las instituciones psiquiátricas, cuerpos en las instituciones hospitalarias y, obviamente, el contexto social en las instituciones carcelarias. Y a la hora de intervenir, se modifican estas personas. En el sector público, estas relaciones de poder, estas relaciones de fuerza van en esquemas dominantes que ya habíamos comentado, se rigen por lo económico, lo comercial, lo científico e incluso lo formativo profesional. Las escuelas de medicina y los hospitales escuela hacen que estos estudiantes, estos internos y residentes se molden, se incorporen al sistema, se hagan parte del sistema y vean cómo el término de incorporar es como, ¿sí?, el cuerpo se hace a lo social, a lo que le rodea. Y este es un ejemplo muy claro de cómo nos incorporamos y de cómo compartimos esta incorporación, ¿sí? Protejo la identidad de esta persona, si este cirujano o esta cirujana manifiesta en sus redes sociales. No me podía despedir de mi rotación de cirugía sin mi cirugía de ruptura cardíaca, de ruptura de aórtica cardíaca, ¿sí? Pero vemos cómo le causa beneplácito esta situación de estar llena de sangre, ¿sí? Algunos de mis estudiantes de pregrado me decían, pero doctor, no solo eso, vea la posición de sus dedos, está roqueando con lo que está viviendo. ¿Y qué opinará el paciente si salió avante de su proceso, sí, de su cirugía? ¿Qué opinará el paciente de ver a su doctor o doctora llena o lleno de sangre y alardeando de esto? ¿Estaremos abusando de poder? ¿Estaremos olvidando cómo formar alrededor de este poder que fácilmente se nos va de las manos? No solamente cuando somos residentes, cuando somos adscritos, cuando somos jefes. Estas instituciones totalizadoras, dice Hoffman, que es un lugar que puede ser de residencia o de trabajo donde un gran número de individuos son sometidos a una situación similar, aislados por periodos de tiempo apreciables, compartiendo un encierro diario con una rutina que formalmente nos va estructurando, ¿sí? Estas instituciones totalizadoras pueden ser los asilos, las prisiones, la formación profesional desde el punto de vista religioso, militar y obviamente el médico. Se despoja a los participantes de estos procesos formativos, de sus pertenencias, de sus roles, de sus posiciones, el poder de la jerarquía.
se les da un trato impersonal, se les da un uniforme y además se les exige, ¿sí? A través de la voz del señor. Sí, señor. No, señor. Sí, doctor. No, doctora. ¿Le suena similar? ¿Le suena parecido? Y, por ejemplo, un botón, que vamos a ver solo unos segundos. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. Lo dejaremos hasta ahí. El hoyo. Una situación de jerarquías, de niveles, de poder, de abuso. ¡Wow! Una institución totalizante se caracteriza entonces por este aislamiento, por la alineación de los ámbitos de la vida ordinaria, los esquemas de trabajo, los horarios, la estructura jerárquica, la violación de la autonomía e incluso un sistema de castigos y privilegios para quienes participan en este. Y el poder, como formación, sí, forma o deforma, a través de mensajes, de enseñanzas, de regulaciones, de clasificaciones y a la par de ello, de etiquetaciones, descalificaciones, recriminaciones, intimidaciones, que pueden ser por género, por clase, por raza, por lo que sea. Somos capaces de ejercer el poder y la violencia desde cualquier lugar y hacia cualquier sentido o dirección. Este artículo publicado en el 2019 habla de una encuesta que se hizo a miles de residentes de áreas quirúrgicas en Estados Unidos. Podemos ver cómo, ¿sí?, la discriminación de género es todavía muy superior a la discriminación racial. Hasta el 32% de los residentes se sintieron discriminados o discriminadas por género versus el racial, que era hasta el 16% de ellos. Podemos ver cómo el abuso sexual o del abuso verbal, perdón, o el abuso emocional llegaba hasta el 30% de ellos. Y sí, el abuso y el acoso sexual eran hasta el 10% de los residentes lo habían padecido en diferentes niveles, desde la misma percepción de la voz hasta verdaderamente abuso físico, que el abuso físico no es desdeñable, este 2%, debería de ser 0%, por supuesto. Y estamos hablando de un contexto controlado donde hay menos guardias, ¿sí? Y tendría que haber menos abuso y menos acoso y menos violencia y obviamente, ¿sí?, menos mal uso del poder. Pero tenemos que hablar de la socialización de la educación. Y esa socialización de la educación empieza porque como yo lo viví, todos lo tienen que vivir. Y eso legitima los procesos. Ah, como a mí me abusaron y a mí me humillaron y a mí, yo también lo voy a hacer. Lo voy legitimando. ¿Recuerdan este daño transgeneracional que nos comentaba Con en una de las referencias? Pues obviamente lo hacemos para seguir adelante y después para ejercerlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un residente de primer año que nos dice, es que yo cuando sea R3, yo no los voy a maltratar tanto? Y antes de que acabe la frase, ya es R3 y ya los maltrata igual o peor. Y estas conductas se vuelven razonables y prácticas porque es la forma de formar. Repito, nos incorporan al proceso. Y entonces empieza el daño. Esta es una imagen tomada de una página que se llama Humanos de Nueva York, ¿sí?, de un fotógrafo, uno de los primeros que tuvo más de 1 millón de seguidores. Y en esta imagen podemos ver a un interno residente saliendo de su guardia, pone frases, les hace una pequeña entrevista y lo que más duele de esta frase es lo que nos comenta. Dice, pero son gente traumatizante, por no decir traumatizada. Nos están haciendo indiferentes. Me metí en la medicina porque realmente quería marcar la diferencia en la vida de la gente. Pero después de pasar por el infierno, era una rotación quirúrgica, ya no me importa. Y aquí empieza un proceso que es denominado en psicología, ¿sí?, e incluso en pedagogía como alexitimia. La alexitimia, ¿sí?, es un contexto, es una definición, es un proceso que no podemos ver porque no lo conocemos. La alexitimia es la incapacidad de reconocer las emociones de los demás, las emociones propias, y entonces va de la mano con depresión, va de la mano con el burnout, y la alexitimia ni siquiera conocemos la definición. Y nosotros la vivimos, nuestros residentes la viven, la sufren, nuestros internos la padecen. Tipos de entrenamiento que son socialmente aceptados, pues el de la incertidumbre, ¿sí? Desconocen los límites, recuerdan al paciente que le hicieron 15 intentos de subclavia, hay que saber los límites de la práctica. Hay libros que dicen no más de 2 intentos, solicita apoyo de alguien más. Ah, no nos importa y seguimos intentándolo. Atención distante, ¿sí?, con un poco involucro tanto del profesor hacia su estudiante y del médico hacia su paciente. Y el mal manejo de los errores que luego tenemos, ¿sí?, donde ni los queremos reconocer, los escondemos si es posible, no sabemos enfrentarlos, no sabemos mejorar ese contexto en el cual me equivoqué.
¿Por qué? Porque es cierto, me pueden demandar, por supuesto, y eso no significa que no tenga que hablar de un error, que no tenga que enfrentar, que no tenga que hacerme consciente, que no tenga que hacerme responsable de un error. Pero además nos lleva a la burla, al acoso de nuestros propios compañeros. Y aquí les tengo que hablar también del síndrome de segunda víctima, ¿sí? En una iatrogenia, en una malpraxia médica, la primera víctima es el paciente, pero la segunda víctima es el médico que propició esa iatrogenia, esa malpraxia. Porque el aspecto legal, el aspecto incluso profesional, porque te van a correr de tu trabajo, y el aspecto, sí, en entre pares, donde soy sujeto de burlas, donde soy sujeto de acoso, donde me señalan porque tuve un error o una iatrogenia. Y a esto, pues hay que agregar la tercera víctima, que es la familia del paciente que sufrió la iatrogenia, el sistema de salud que padece esa iatrogenia, porque obviamente, pues recordemos que en Estados Unidos son decenas o centenas de miles de vidas que se pierden por las iatrogenias. Entrar al sistema de salud de Estados Unidos es una de las condiciones de riesgo más altas que hay en el contexto de la salud y de la mejora de la salud. Imagínense lo que pasa en nuestro país. Pero ¿cómo se genera tanto daño? Bueno, pues hay una cultura de abuso, recuerdan lo de la violencia estructural y la violencia cultural, pues hay una cultura de abuso, hay una violación de la dignidad que es necesaria porque te estoy ayudando a formarte. Hay un currículum no formal, el currículum oculto, que a veces enseña más que la clase, que el pase de visita, y un desconocimiento de la verdad, donde, repito, se legitima lo que no debería ser legítimo, como el abuso, como el hostigamiento, como el acoso. Y hay una cultura alrededor de ello. La gente no enseña, no aprende nada cuando se siente humillada. O sea, y creo que la cultura de cancelación debería pensar eso. O sea, tú cuando ves que alguien se equivoca y lo humillas en su error, pues probablemente no va a aprender mucho. ¿Sabes? O sea, si ya lo estás humillando es porque ya sabes que no puede aprender. Es porque ya quieres nada más castigarlo, sacarlo de la cancha, sacarlo del juego, omitirlo del debate, omitirlo de la opinión pública. O sea, cancelar realmente es cancelar. O sea, no hay ningún intento de reaprendizaje, de reincorporación, de reintegración al discurso público, al discurso social. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es más bien promover una plática, o sea, un debate real, o sea, una conversación real donde, oye, pues si alguien se equivocó, pues primero que nada, oye, pues eres capaz de entender dónde está tu error o por qué piensas lo que piensas, por qué sabes lo que sabes, por qué llegaste a esa conclusión. Y ya sí, ahora sí podemos tener una buena discusión sobre, pues mira, deja mostrarte dónde creo que estás equivocado, ¿no? Y lo complejo de este tema, y también entiendo la postura del otro lado, es que en algunos temas es muy urgente. O sea, en algunos temas no tenemos ni siquiera el lujo del tiempo de decir, por ejemplo, déjate explico por qué México es un país feminicida. O sea, a ver, el número de mujeres que muere por día en México de crímenes violentos que están vinculados solamente a problemas o sea, de género es demasiado grande. Entonces también entiendo la urgencia, la desesperación. Yo no me imagino cómo yo sería, güey, si yo fuera papá de una niña que muere por violación. Sí. O sea, no creo que me pondría muy racional a platicar y déjame te explico dónde está tu error. No, hombre, güey, ¿sabes? O sea, te doy con una silla en la cabeza hasta que se me cansen los brazos, güey. Pero es difícil porque inclusive es contraintuitivo de decir, pues en algunas cosas la cultura de la cancelación acaba creando una velocidad de debate que no enseña, solo castiga. Y el castigo no necesariamente corrige. Que claro que hay temas donde... Entonces, fíjense cómo desde la cancelación de nuestros propios residentes es, yo sé que no vas a aprender, mejor te humillo. Y vamos a ver cómo hay técnicas que hemos desarrollado los médicos para humillar a La nuestros gente no propios enseña. residentes, ¿eh? La formación médica entonces está basada en el castigo como vehículo formador. Ahí la jerarquía tiene un orden en el cual, obviamente, el que castiga es el que está arriba y el que recibe el castigo es el que está abajo, y un disciplinamiento incluso de género, que tendríamos un largo debate en cómo el género también es parte de este abuso de poder y la inequidad de género está estructural y culturalmente aceptada, que debemos de luchar contra ello. Hay interacciones secundarias desvinculantes, como el hábitus desvinculante, el hábitus del médico que se ríe de los pacientes, se burla de ellos. Hacemos como que los castigamos. Ay, señora, no se tomó su medicamento, ¿para qué le solicito exámenes? Váyase. ¿Y cuándo regreso, doctor? Váyase, cuando usted quiera. De todo mundo más. No somos papás, no somos jueces de los pacientes. Los silencios. A ver, respóndame. ¿Por qué no se tomó el medicamento? Y nos quedamos callados 1, 2 minutos, y ¿saben qué? Lo hacemos con nuestros pacientes, lo hacemos con nuestros estudiantes, con nuestros residentes, y ¿saben qué van a hacer ellos? Lo mismo. Hay una propensión a que nos supliquen las cosas. No, doctor, perdóneme, solicíteme los laboratorios, ¿me podría dar la tomografía? Pero porque ya lo hacemos con nuestros estudiantes. Y reducimos a nuestros pacientes a
el paciente de la cama fulanita, o el paciente diabético, o el paciente renal. ¿Saben qué? Despersonalizamos. Despersonalizamos. Los libros despersonalizan. Los libros solo traen las enfermedades. Los libros dicen hipertensión arterial. Los libros dicen cáncer de ovario. No dicen paciente con cáncer de ovario, paciente con hipertensión. Entonces, nosotros desde el lenguaje ya estamos discriminando, ya estamos limitando, ya estamos encasillando a nuestros propios pacientes. Esta es una frase que me publicaron en alguna red social que dice, la doctora de mi hijo, después de cada quimioterapia, lo regañaba y nos amenazaba con no darle la quimioterapia. Cada día rezábamos para que cambiara su actitud. Esta mamá, ¿sí? Su hijo era estudiante de medicina y padeció un linfoma, falleció de ese linfoma. Y así se sentía en las consultas. Y lo publicó abiertamente en una de mis redes sociales. Es increíble lo que a veces hacemos. Esta es una imagen sacada de redes sociales que dice, sí, ahí habla quien la publicó, dice 1 miligramo de epinefrina y obviamente sabemos que está reanimando al paciente, pero la imagen va dirigida hacia el familiar del paciente, la señora en rosa, que dice, y después de esto mi papá podrá comer. A ver, esta imagen la publican a manera de burlarse de la señora. Yo entiendo perfectamente que la señora no sepa, ¿sí?, que después de una reanimación cardiopulmonar, el paciente, si sobrevive, no va a tener la posibilidad tal vez de comer, tal vez de deambular, si termina con intubación, con aminas, no lo sé. Tal vez la señora no lo sabe y nosotros sí, ¿por qué reírnos? O también, si lo sabe, esta pregunta es para no enfrentar la realidad, válido en el familiar de alguien que está en proceso incluso de muerte. Ah, no, pero hay que reírnos de los pacientes. Deberían de ver los mensajes que hay debajo de esta publicación. Ja, 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 ja. Yo tuve una paciente que le quité 2 metros de tripa y toda me pregunta cuándo va a poder tomar refresco. Si supiera, por Dios, o sea, y hay tanto, tanto de daño. Lloyd define un ambiente hospitalario como hostil en el cual existe una creciente carencia de modelos a seguir. Tenemos que trabajar sobre la estructura académica, sobre nuestros profesores. El simple hecho de ser médicos o médicas especialistas, subespecialistas, no nos hace educadores, no nos hace mentores, no nos hace tutores, no nos hace acompañantes de procesos. Esto contrasta con las viejas definiciones hipocráticas centradas, sí, con el paciente como referencia, como eje central, así como el profesor. Es un modelo en el cual, pues obviamente las actitudes morales, los valores, los principios deberían de estar ahí puestos. Un ejemplo grave es la violación de los derechos humanos en el contexto de la salud reproductiva, de la atención del parto incluso, ¿sí? En una sala de partos cualquiera, este investigador, sociólogo, ¿sí?, escuchaba cosas como esta. No, no es mi paciente, a mí no me toca, ¿sí? Vean este tipo de frases. ¿Para qué se embarazó? Pues tú quién eres para preguntarle eso a tu paciente, que tú la vas a mantener, tú eres su juez, tú eres su verdugo, ¿sí? Es increíble lo que hacemos en el contexto del poder, de la posibilidad de tener poder, ¿sí? Es cierto, tal vez el cansancio, tal vez la estructura, tal vez el exceso de pacientes, pero eso no justifica lo que hacemos. Este mismo investigador, en este artículo que es maravillosamente extenso y increíblemente bueno en muchas de estas definiciones, dice, en medio de un quirófano, antes de una cesárea, ¿sí?, le preguntaba y la anestesióloga le contestaba, estas mujeres no tienen cultura, ¿sí?, mientras apretaba fuertemente la mascarilla donde le estaba colocando la anestesia y le movía la cabeza, ¿sí? ¿Tú crees que estas mujeres van a trascender si con trabajos aceptan hacerse una salpingo? Fíjense la discriminación, el desdén, ¿no? Y entonces decía, no, 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 ahora le va a hacer las preguntas y la despertaba, la movía, le lastimaba para que despertara y contestara las preguntas del investigador. En la camilla después de una cesárea es increíble, ¿no? Y al final el daño nos cambia. Esta es una imagen que luego los mismos residentes me comparten, ¿sí? Un grupo de oncólogos, oncólogas, clínicos, quirúrgicos, intentando, pues, no voy a decir festejar, sino acompañar a una paciente sus últimos días de vida, un tumor en etapa terminal, su cumpleaños, le permiten la entrada, creo que de 2 familiares, le compran un pastel a algunos residentes, y hubo quien en este chat contesta así: "¿Cómo les gusta romantizar
Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Es el resultado de lo que enseñamos, el resultado de cómo compartimos, de cómo acompañamos. Esta es una imagen de internet también descargada donde dice: hace 12 años mi pareja me abandonó luego de enterarse de mi embarazo gemelar. Sus argumentos era que yo iba a ser una mujer que bla, bla, bla. Hoy volví a saber de él en un informe médico para una operación de urgencia por un objeto extraño en su recto. Estoy ansiando ver su cara cuando sepa que esta mujer, sin futuro, será quien le quite un dildo de 25 centímetros. ¿Cuánto dolor hay, sí, de esta médico para con este paciente que fue su pareja? Y las contestaciones que venían por debajo. Así me tocó a mí atender a mi ex suegra, que me hizo la vida imposible y logró separarme de lo que más amaba. Traía una herida de 10 centímetros fácil en la cara. Se la dejé toda torcida para que vea que no sirvo para nada. La medicina como instrumento de tortura, de castigo, de venganza. Deberías de intentar con la inducción anestésica con succinilcolina, o sea, paralizando al paciente. Es inaudito y vean las expresiones, los likes que tuvo esto, riéndose, compartiendo. Sí, las redes a veces expresan lo que somos. Pero debemos de iniciar en la educación médica, ¿sí? El paternalismo nos lleva a este abuso de poder. Lo hacemos por tu bien, es nuestra tarea, debes de sentirte orgulloso, tranquilo de que lo hagamos. Validamos la violencia, validamos el abuso de poder. Nosotros sabemos qué hacer contigo, pero debemos entender que el poder corrompe, que el poder apostólico, ¿recuerdan el síndrome de Ibrus? ¿Sí? Hay quien razona mal a la hora de solo ejercer el poder. Casi, casi es porque lo digo yo. Yo soy el adscrito, yo soy el jefe de servicio, yo soy el médico de base. Y pues obviamente pues necesitamos de los policías bioéticos, éticos, que nos ayuden a entender por qué ser más humano es mejor para nuestros pacientes, para nuestros estudiantes. Esta es una forma muy clásica de hacer ejercicio de la humillación y del poder, ¿sí? ¿Recuerdan la última vez que les preguntaron en su pase de visita o en el consultorio algo del paciente o de la patología? ¿Recuerdan que iban aumentando las preguntas, la dificultad, hasta que no sabíamos? Y luego nos humillaban y luego nos recriminaban. Bueno, pues en Estados Unidos le han colocado este nombre a esta práctica, el arte del pimping. Te preguntan de maneras reiteradas, de maneras de complejidad descendente, hasta que no sabemos. Y ya que no sabemos, nos humillan. Hubo alguna vez que en una entrega de guardia un subdirector médico me preguntó de los pacientes, me preguntó de los procedimientos, pues más o menos le supe contestar. Y ya al final, dime el nombre de los 7 arcángeles. Pues no me lo supe, o sea, pero el chiste era de que no supiera. Pues así pasa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? El poder de la conciencia, ¿sí? Es lo que nos va a ayudar. Y la conciencia debe estar llena de humildad, debe estar llena de empatía. Y para un claro ejemplo, esta frase que nos dice esta paciente, que es maravillosamente buena en lo que hace, una paciente superviviente de cáncer de mama, atendida en una de nuestras instituciones en este país. Vean la frase que nos deja. En mi experiencia con los oncólogos que me han tocado, han sido amables. Lo que he detectado es que están tan metidos en su mundo que no logran ver el mundo que llega a ellos. Estamos tan dentro de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestro mundo, donde yo ejerzo el poder, donde yo creo que yo soy el centro del universo. Es un mundo egocentrista, que no me doy cuenta el mundo que llega en cada consulta, en cada pase de visita, ese mundo que es el paciente y su patología. Es increíble. Es una oportunidad que perdemos, la falta de esta conciencia. Entonces, sí, pues la competencia en ciencias de la salud, pues sí es la técnica, sí es el conocimiento, sí es la comunicación y además del razonamiento, los valores y la reflexión. ¿Cómo lo enseñamos? ¿Desde dónde lo vemos? No es un contexto nuevo. Delors ya lo dijo, no solamente lo que sabemos, lo que hacemos, lo que somos, sino cómo convivimos. Esencia básica de algunos grupos que acreditan competencias a nivel internacional, donde competencias fundamentales como el profesionalismo nos dan esta medida. El profesionalismo y su contexto de humanismo nos dicen hacia dónde dirigirnos, cómo dirigirnos. No es algo nuevo, no es único. Las competencias del médico general mexicano, ¿sí? Publicadas, que sabemos también tienen la competencia ética y bioética.
En el profesionalismo cabe el humanismo. Pero ¿qué de esto enseñamos? ¿Qué milestones, qué niveles de evidencia en la evaluación le pedimos a nuestros estudiantes? ¿Medimos su conducta profesional? ¿Sus huecos en cómo seguir y acompañar a un paciente hasta convertirse en modelos? ¿Lo hacemos? ¿Lo evaluamos? ¿Cómo? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué herramientas utilizamos? El humanismo, desde la lexitimia, desde el desdén, desde la violencia, desde el abuso de poder, hasta incluso actúa proactivamente por sus pacientes y su inclusión, independientemente de su partido, de su ideología, de lo que sea. Y obviamente la interculturalidad, que cada vez es más profunda, que cada vez movemos más seres humanos por contextos económicos, políticos, de violencia, de género incluso. Entonces, desde la perspectiva egocentrista hasta la participación de la diversidad. Y obviamente, ¿qué estamos haciendo en el contexto de la calidad de educación que ofertamos para mejorar la calidad de atención hacia nuestros pacientes? Desde promover que la educación no es un regalo, es una corresponsabilidad alumno-docente en cualquier nivel de atención, optimizando, pero también opsonizando los procesos educativos y de evaluación, conectando, no solamente como profesores o maestros, sino como tutores, mentores, acompañantes, donde la educación se basa en el proceso, sí, en el profesor, sí, pero sobre todo en el educando y en el contexto de este educando. La seguridad psicológica, y ejemplo claro lo da la simulación médica en el área del debriefing, donde primero, antes de cualquier cosa, después de saludar, este es un ambiente seguro de aprendizaje. Este es un ambiente seguro de aprendizaje. Es una frase que tenemos que repetirnos antes de hacer debriefing, para que el alumno se sienta en la confianza del proceso que estamos por vivir, que sabe que no tiene consecuencias negativas, pero que además exige del alumno autocrítica de los propios procesos. Es un ejemplo claro de lo que podemos hacer. Y modificar la estructura. La antigua pirámide de Miller, pues de mucho tiempo nos ayudó, pero esta pirámide de Miller ya tiene que modificarse de lo que sabemos, de lo que mostramos, de lo que demostramos y de lo que hacemos en independencia, a convertirse en este quinto parámetro, ¿sí? Que se llama lo que somos, el to be, la identidad profesional. ¿Cómo la enseñamos? ¿Cómo la evaluamos? ¿Cómo la estructuramos en los procesos de pregrado y de posgrado? Lo que se piensa, lo que se hace y lo que se siente al ser médico o médica general, de primer contacto o de cualquier especialidad o subespecialidad. Esta formación profesional dirigida hacia la identidad profesional le permite al interno, al residente, ponerse la camiseta, sí de la institución, sí del paciente, pero porque primero se puso su propia camiseta, su propia identidad, porque nos representa con los valores, con los principios, con las normas, desde un pensamiento individual hasta un pensamiento colectivo. Es fundamental enseñarlo, porque en este proceso donde yo soy y yo hago, y luego hago en equipo, hago en colaboración, no solo con otros niveles, como pueden ser especialistas, subespecialistas, otras áreas como enfermería, como camillería, como psicología, como nutrición, que también son muy desdeñadas desde nuestra perspectiva médica de especialista y subespecialista. La participación es comunitaria y el paciente, regreso al concepto de decisión colaborativa. ¿Cómo lo enseñamos? ¿En qué materia? ¿Desde qué contexto? ¿Y cómo lo socializamos? Es otro tema esto de la identidad profesional que está teniendo un auge cada vez más importante, porque es tu identidad personal a través de diferentes procesos donde los pares, la estructura, la academia, los medios masivos de comunicación, la autopercepción, hacen que socialicemos el concepto educativo, el concepto de formación de la identidad y luego vayamos no solamente a la identidad personal, sino a la identidad profesional. Es maravilloso poderlo lograr. Pero ¿cuánto de esto está estructurado en nuestros programas académicos, en nuestros programas magistrales, en donde sea? Hay muchísimo que hacer, ¿sí? Estos artículos son de hace unos, bueno, este artículo del lado izquierdo, ¿sí? Pues es de julio de este año. ¿Qué estamos enseñando desde el humanismo? ¿Qué estamos enseñando desde la comunicación? ¿Qué estamos enseñando desde lo legal? ¿Sí? La regulación de las residencias médicas. Cómo la simulación es un gran ejemplo de este contexto de empatía, de este contexto de seguridad en el alumno. Si yo lo primero que le digo, este es un ambiente, ¿sí?, de aprendizaje seguro, eso lo va a entender el alumno en el pregrado, en el posgrado. ¿Y saben con quién lo va a hacer? Con su paciente.
con sus educandos cuando él sea residente de mayor jerarquía o cuando él sea médico de base. Pero ¿cómo lo puede hacer si nunca se lo mostramos? Y al final, las narrativas médicas, que también es tema muy amplio de cómo enseñar la humanización, de cómo compartir la humanización. Y esto es una socialización educativa impresionante. La narrativa médica tendría que estar visible en nuestros programas operativos del pre y del posgrado. Y aquí les dejo la narrativa de un paciente hacia sus médicos. Creo que hoy por hoy todos nos complementamos. Evidentemente los necesitamos muchísimo porque nosotros tenemos fe en ustedes. Creemos, por supuesto, en la familia y en nuestros acompañantes, pero si ustedes supieran el peso que tienen todas las noches de nuestras oraciones, entenderían el poder que tienen en sus manos. Nuestros alumnos, nuestros internos, nuestros residentes, ¿saben el poder que tienen en sus manos? ¿Lo entienden? ¿Lo han visto? Esta es una frase que me gusta compartir mucho para entender esto de la empatía, para entender esto del poder, para entender esto del abuso. En la vida, el amor y los pacientes se parecen. Suena muy romántico, yo lo sé. ¿En qué se parecen? En que si no valoramos ese amor, si no valoramos esos pacientes, si no valoramos esa confianza, si no agradecemos que alguien nos dé ese amor de pareja, ese amor fraternal, ese cariño de pacientes, si no valoramos eso, si no lo agradecemos, tampoco lo merecemos. Es una frase súper fuerte. Y no digo que abracemos a todos los pacientes y que los besemos todo el tiempo, pero pensemos, nuestros pacientes nos cumplen el sueño de lo que somos. Van a cumplir el sueño de mis internos, de mis residentes, de dedicarse a eso toda su vida. En este contexto difícil, económico, político, social, de ejercer la medicina en nuestro país, ellos quieren ser eso. Y esos pacientes les cumplen ese sueño. ¿Se los decimos? Que los respeten, que los cuiden, que lo agradezcan. La gratitud es una forma muy noble de ir por la vida. Yo sé que es ciertamente utópico tal vez, iluso, pero yo soy una persona muy ilusa. Románticamente, ñoñamente, ¿sí? Soy idealista. ¿Sí? Yo sí creo que el cáncer se cura, yo sí creo que el amor todo lo puede, yo sí creo que la educación es el mejor medio que tenemos de modificar la realidad. El problema de México es que el sistema educativo está centrado en el conocimiento. A los niños del sistema público y privado les dicen, tienes que aprender matemáticas, porque si no aprendes es un burro. En Finlandia te dicen, no. Primero yo les enseño trabajo en equipo, ética, responsabilidad, compromiso, lealtad, puntualidad, resiliencia. Si yo no soy el mejor en matemáticas, pero sé trabajar en equipo, me levanto, voy contigo, oye, tú eres muy bueno en matemáticas, yo en biología, trabajemos juntos. Y el mundo funciona así. En estos días me peleé con una maestra porque le dije, me vale 3 cacahuates la fecha de nacimiento de Benito Juárez. ¡Sacrilegio! ¿Cómo se le ocurre decir eso? Le dije, a mí no me importa si nació el 21 de marzo en Oaxaca. Yo necesito que ellos sepan, los niños sepan cuáles fueron los 5 valores más importantes del gobierno de Benito Juárez y cómo lo aplicarían en el México del 2018. ¿Por qué el respeto al derecho ajeno es la paz en un México que hoy tiene 300,000 muertos en 2 sexenios? Eso es lo importante, el pensamiento crítico aplicado a la realidad. A mí no me importa si es el 21, para eso está el internet, búscalo aquí. Es así de intrascendente la fecha de nacimiento. Entonces, es el enfoque. Si me preguntas cuál es el problema de México, el enfoque. No sabemos para dónde vamos. Cuando el ser humano está fortalecido, el conocimiento es una consecuencia. Cuando el ser humano está fortalecido, el conocimiento es una consecuencia. Sí, les enseñamos técnica, capítulos, artículos, teoría. Les enseñamos a operar, les enseñamos a decidir, pero les hemos enseñado a cuidarse, a autocuidarse, les hemos enseñado a amar lo que hacen, les hemos enseñado a no abusar del poder. Muchas reflexiones al respecto. De verdad, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto estar en esta sesión donde se ha abordado uno de los temas más álgidos que tenemos en el ámbito médico, que es toda esta serie de procesos de violencia, abuso, maltrato, bullying, mobbing
como le queramos llamar, pero al final de cuentas son faltas que son inadmisibles en cualquier tipo de comportamiento humano, pero más aún de el nuestro, en el que pues estamos para atender la parte más sensible que puede tener el ser humano, que es su salud y que de ello depende su vida. Le agradecemos muchísimo al doctor José Marcos Félix, la verdad la sesión ha estado sensacional. Y si me lo permites, José Marcos, voy a empezar a compartirte algunas de las preguntas y comentarios. Tenemos varias felicitaciones. Y pues bueno, Raúl Gabriel Palacios nos dice que sin lugar a dudas, pues comparte todo lo que tú planteaste, que sigue vigente la deshumanización en medicina. Y pues bueno, plantea aquí que todo lo que hacemos en cuanto a brindar atención médica, tenemos que seguir trabajando para modificar este chip de los estudiantes, residentes y médicos de base para revertir este importante problema que se ha convertido, él lo menciona así, en un cáncer, y creo que hemos sido más exitosos en resolver el problema del cáncer que este. Te cedo la palabra. Sí, doctora, honestamente, actualizando lo que compartimos, me he dado cuenta que se escribe un poquito más, pero al final nos quedamos muy cortos. Hablar una vez de violencia, hablar una vez de abuso de poder, no es suficiente. Tenemos que ir mucho más profundamente a esto. Se tiene que estipular que en los diseños instruccionales, en los diseños curriculares, obligatoriamente se haga esto, porque como lo decía ahí una de las participaciones que puse en video de una paciente, no sabemos, no somos conscientes del poder que el paciente nos hace favor de otorgarnos al ser sus médicos o médicas. Honestamente, creo que nos falta esa conciencia, doctora. Sí, totalmente, totalmente, doctor. Pues me paso al comentario de Carlos Castañeda en el Hospital General de México. Dice que se tiene una unidad especializada de género en donde se ven estos problemas. No solo de género, sino violencia en médicos desde internos, y tratan de ir mejorando. Pero, pues bueno, no sé si tú tengas algunas otras experiencias de estos esfuerzos que hacen algunas unidades médicas, y si en su caso nos podemos jactar de tener una historia de éxito, que yo sinceramente no lo encuentro. Doctora, creo yo que es muy loable que existan unidades de violencia de género, de equidad, tengo que decirlo, pero muchas veces ya es tarde. Tendríamos que tratar de evitar que suceda. Y ahora, una cosa es la violencia, pero también tendríamos que hablar de la inequidad. Sigo mucho a la doctora Felicia Naul, esposa del doctor Julio Frank, doctora en economía, y ella el otro día compartió un artículo muy interesante, doctora, que decía que del 100% del personal de salud del mundo, 75% son mujeres, pero directivos, 75% son hombres. Entonces, no tendríamos que ir hasta la violencia, que sí es un generador de inequidad. Tendríamos que ir a la inequidad como tal, ¿no? A por qué los hombres en algunas especialidades ganan más, por qué hay una inequidad en la aceptación para algunas especialidades o subespecialidades. De verdad que tendríamos que ser no solamente curativos, en este caso, muy preventivos. Qué bueno que existe, o sea, lo admiro, me encanta, pero tendremos que ir todavía un pasito más atrás. En efecto, doctor. Pues bueno, Patricia Pérez Cortés te felicita y pues invita a la reflexión a través de tu exposición, ¿no? Y señala que pues no solo existe en el ámbito médico, sino en todos los demás, político, económico, social. Y de cualquier modo, pues invita a hacer conciencia, autocrítica y respeto. ¿Qué le dices a la doctora Pérez Cortés? Doctora, yo agradezco sus palabras, pero también tendríamos que, como en algún momento lo toqué, ¿cómo le enseñamos a nuestros alumnos a hacer autocrítica? Si cuando nos topamos con un error, lo primero que hacemos es tratar de ocultarlo. A veces no sabemos cómo crecer, no sabemos cómo compartir, no sabemos cómo llorar, tengo que decirlo, ¿no? Y no porque sea oncólogo pediatra, pero cómo desahogamos, cómo desarrollamos inteligencia emocional para aceptar los errores. Incluso mencioné en algunos instantes el síndrome de segunda víctima. ¿Cómo enseñamos a nuestros estudiantes, a nuestros residentes a enfrentarlo? Hay muchas condiciones ahí que hay que platicar todavía, pero en verdad fundamento y apoyo todo lo que dice la doctora, porque autocrítica es lo que nos hace mucha falta. Pues bueno, también la doctora Uribe
te manda felicitaciones, Rubí Esmeralda Pech Aranda, ella, aparte de excelente plática, comenta que en el quehacer diario, estas conductas de abuso de poder, maltrato, ¿cuál sería el primer paso? ¿Por qué reconocemos el problema, pero la solución, aunque presente, no lo podemos poner en práctica? Yo creo que hay varias constantes ahí, doctora. La primera es, sí, verdaderamente hacer conciencia de que hay abuso, de que hay acoso, de que hay hostigamiento, ¿sí? Lo segundo es convertirnos no solamente en mudos testigos de lo que sucede, participar cuando alguien está en depresión, cuando alguien está siendo acosado o acosada. Esto es muy frecuente y lo toleramos con mucha facilidad. Aprendemos a vivir en medio de la violencia, no solamente en el aspecto hospitalario, bien lo han dicho doctores y doctoras, aspectos económicos, políticos, sociales, y tenemos que ser parte de la realidad, pero también parte de la solución. Entonces, creo yo que lo primero es la conciencia, hacer estos, como mencionaron en el Hospital General de México, estas estructuras en las cuales se puede hacer la denuncia, se puede hacer el seguimiento, pero también hay que meterle la formación, al rediseño de los programas curriculares, a la concientización y el humanismo. Yo siempre les digo, doctora, que desde las palabras, los libros de texto en medicina son hipertensión arterial, capítulo de diabetes mellitus. Nunca personalizamos a la enfermedad. No hablamos del paciente con diabetes mellitus, no hablamos, los capítulos son de las enfermedades, no de los pacientes enfermos. Desde ahí, algo hay que cambiar. Así es. Y bueno, creo que con este comentario que haces, pues abordas todos los puntos que precisamente en términos del currículum y de las prácticas menciona la doctora Angélica Hortensia González Muñoz, que también te felicita. Luz María Moreno Tetlacuilo también alude a esto que acabas de plantear del cambio de las estructuras en la formación médica que legitiman la violencia, ¿no? Y también habla de incorporar la perspectiva de género que ya comentaste tú. Y Patricia Berenice Volado aborda aquí también el tema desde todos los roles, y dice ella: necesitamos también funcionarios directivos encargados de educación en salud que asuman sus compromisos y responsabilidades y lo ejerzan con una ética impecable. ¿Cómo ves tú esta parte? Porque la verdad es que también, digamos, de los aspectos que hemos cuestionado en otros foros al respecto, y que por cierto estamos próximos a abordar otro, cuando hay abuso del residente, ¿qué responsabilidad tiene el docente, el titular, el jefe de servicio, el jefe de división, el director del hospital? Por poner nada más una de las cadenas. Eso es muy importante, doctora. El residente, el interno son estudiantes. La responsabilidad es directa de las áreas de educación. Sí, es cierto, estamos normados por procesos sanitarios, por procesos administrativos, pero el residente tiene un 100% de correlación con sus profesores, aunque tiene una cédula profesional, por supuesto, ¿sí? Y que ya es un ente que tiene un proceso de formación completo, está en otro proceso de formación. Y es cierto que le hemos dado responsabilidades legales, responsabilidades profesionales, cuando todavía no está al 100% su desarrollo, tengo que decirlo, pero sigue siendo un estudiante, se matricula en una universidad y la responsabilidad es del proceso formativo y de los docentes, por supuesto, con la participación del alumno, porque la educación es constructivista. Sí es cierto que tenemos áreas pedagógicas de la cognición específica, del conductismo, pero es constructivista y él debe ser partícipe de este proceso. Y yo tengo que decirlo aquí y lo digo muy claro, cuando fallamos en la formación de un estudiante, de un interno, de un residente, falla el estudiante, falla el profesor, falla el proceso. Ahí somos partícipes todos. El directivo, no sé, él tendría que vigilar que los procesos académicos se den, pero no es partícipe directo, no es profesor. Obviamente es director de un hospital y tendría que ver que sus profesores, sus áreas de educación estén bien estructuradas, bien, pues que sepamos educación de entrada. Muchas gracias, doctor. Francisco Guajardo García también te felicita. Armando Pérez Rosete
pues se declara totalmente en contra del abuso contra los estudiantes, pasantes internos y residentes, ¿no? Y él plantea, ¿usted qué método de disciplina cree correcto sin caer en el abuso o sin ser tomado de alguna manera como violencia contra ellos? Esta es muy buena pregunta. Es una gran pregunta, doctora, le voy a decir, porque hace unos días, en un evento que hubo para los niños con cáncer, me encontré a un gran maestro que nunca me ha dado clases, pero he aprendido mucho de él, un formador investigador del siglo XXI, ¿sí? Y me decía, Marcos, yo tengo años dando posgrados y teniendo investigadores ya titulados, ya prácticamente tienen maestría y están en doctorado. Y el otro día cité a una alumna para hablarle de su tesis. Y entonces lo tomó súper mal, como si estuviera abusando de ella, como si estuviera violentándola. Y voy a tomar de ejemplo, doctora, lo que hablé un poco del debriefing. El debriefing, de verdad, el debriefing en simulación médica me ha enseñado mucho. Lo aprendí últimamente con la doctora Ariana, ¿sí? De ahí antes en siglo XXI. Y con ella aprendí, doctora, que lo primero es establecer un ambiente seguro psicológica y académicamente de aprendizaje. En el debriefing se hace un contrato en el cual quieres y deseas y aceptas la retroalimentación. Cuando hablamos de medida disciplinar, parecería algo muy conductista. Te voy a disciplinar. Creo yo, doctora, que el secreto está en la conciencia. Y la conciencia está en que el profesor quiera retroalimentar y el alumno quiera ser retroalimentado. Si no hay eso, primero no lo va a aceptar, segundo lo puede tomar como violento, ¿sí? Entonces, ahí lo primero es hablar con el alumno, establecer muy claras las reglas de la realimentación o retroalimentación de este feedback maravilloso, pero en conciencia, porque si no el alumno lo puede tomar a mal, sobre todo en alumnos incluso que ya han tenido problemas previos. Entonces, sugiero, ¿sí? Hacer alarde de la comunicación, de la concientización y sobre todo del compromiso bilateral de retroalimentar y de ser retroalimentado. Pero también hablo del profesor, porque a veces nos hace falta que el alumno nos retroalimente y en nuestro ego de médicos de base y además de profesores, ni siquiera pelamos al alumno. Entonces, la retroalimentación es bilateral en ambas direcciones, en conciencia y en compromiso de aceptarla, doctora. Y ahí creo que más que un método disciplinar, ¿sí? Siento que este debriefing, el storytelling, estas historias de reflexión que se comparten, sobre todo en procesos complejos como la muerte de un paciente, una demanda médica, un síndrome de segunda víctima, ayudan a crecer a todos, no solo al residente. Ya, pues muchas gracias, doctor. Ah, Carlos Castañeda pregunta si se puede tener acceso a la presentación. Sí se las puede enviar como un PDF. Lo malo es que los videos, como son muy pesados, creo que no llegarían, pero perfectamente nos podemos poner de acuerdo, a través de usted o de la doctora Irina, como gusten, compartirlo, no sé, igual con un correo o les mando la presentación en PDF. Lo malo es que los videos, repito, la presentación es como de 1 giga, el tamaño de Bueno, los sí videos. pueden tener, yo amplio lo que tú planteas, se pueden meter al YouTube de la Canemedia y pueden ver de nuevo toda la presentación que nos acabas de hacer, ¿eh? Y bueno, Jorge Adán Alegría, te dan saludos, Norma Lucila también, y me parece que llegaron un par de planteamientos más. Eduardo Saldívar considera que la definición de violencia durante la residencia debería incluir paciente residente adscrito y equipo de salud, incluso hasta el paciente, porque pareciera que el único objeto de recibir violencia es el residente y muchas veces él ejerce. Sí, sin duda, antes de pasarte la palabra, se da en todos los ámbitos, que ya lo comenta otra de las asistentes. El meollo es que aquí el enfoque fue hacia el médico residente, pero te dejo el micrófono. Doctora, lo acaba de decir maravillosamente, se da en todos los niveles, en todos los sentidos, contra todos. Y no tiene que ser violencia con golpe o con hostigamiento. El solo hecho de anular a alguien, de no escuchar su grito, su doctor me duele, su me puede hacer caso. A veces despertamos a los pacientes con el piquete en el brazo porque sí, necesitan la muestra, pero hay formas de tomar las muestras. Obviamente, doctora, es hacia todos los sentidos. Personal de enfermería, personal de camillería, personal de nutrición, las anulamos todo el tiempo. Y su trabajo también es tan importante como el nuestro. Entonces, sí, doctora, en todos los sentidos, hacia todos los niveles, sí lo hacemos constantemente, a veces inconscientemente.
Pues sí, ya platicabas tú de todos estos referentes filosóficos, científicos, psiquiátricos, psicológicos, del origen y desarrollo de la violencia. Pudiera pensarse que por el privilegio que hemos tenido de tener una preparación y además en el ámbito específico de la medicina, pues deberíamos de tener, ser más razonables, no racionalistas, más razonables, más conscientes, más humanos, tener más control de la amígdala, que es del tamaño de una uña, pero la verdad es que hace que genera reacciones tremendas y sí, como lo decías tú, totalmente inaceptables en cualquier ámbito, pero particularmente en el ámbito médico. Y pues sí, nos dejas ver mucho la sensibilidad que tienes como médico y particularmente como oncólogo pediatra, de los que hay muy poquitos en el país, por cierto. Ojalá haya más, precisamente porque pues son todos los ámbitos que abarcan cualquier tipo de enfermedad, por leve que sea, son muy delicados, pero en estos en particular, creo que es lo más delicado que tenemos, que son nuestros niños. Y pues qué afortunados somos de que estés tú aquí, particularmente en esta área de especialización, y muchísimas gracias por estar abordando este tema tan difícil, tan álgido, pero que pues creo que todos los que estamos aquí presentes estamos en el día a día tratando de contribuir a disminuir, al menos mitigar un poco este tipo de situaciones, ¿no? Pero sí hay retos ahí muy fuertes, muy importantes. Y si nuestra presidente Janet, yo le cedería la palabra a ella. Pues ya te dejo la palabra, Jan. Y pues muchas gracias a todos. José Marcos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marce. Excelente moderación. Gracias. También agradecerle a la doctora Irina por la propuesta que hizo del doctor José Marcos. Excelente ponencia. Creo que habla por el sentimiento de muchos educadores que estamos aquí. Y también quisiera resaltar un poco el tema que se quedó ahí en medio, pero que también me gustaría que comentara un poco más. En este punto de la identidad como gremio, pero también la identidad como docentes. Esta falta de consideración hacia institucional, hacia el docente, el que simplemente asumimos que deben de dar docencia porque para eso se les paga y mucho más, para todo lo que se le pida. También es una manera de violencia, porque no se le da el lugar al que se debe de hacer, y también permite que las relaciones de poder se eternicen, dado que no hay una claridad de el profesor universitario y el profesor institucional. Tiene este nivel de cuando me conviene, si eres mi profe, pero cuando me estás disciplinando, cuando me estás llamando la atención, cuando no me parece lo que me dices, o incluso hay desacuerdos, como en cualquier relación humana, esto vulnera también a esta relación entre educador y educando, porque cualquiera se puede dar la vuelta y decir, pues tú no eres mi titular y no me puedes hacer nada. Mientras que en medio del proceso de atención está todo esta situación de quién va a tomar la responsabilidad, quién va a dar ese debriefing, quién va a estar como al tanto de poder dar realimentación, y que parte de estas políticas vulneran a todo este equipo de trabajo que no está caminando en esta identidad de somos un equipo, y por poquita o mucha responsabilidad tenemos mucho que hacer. Totalmente Pues de acuerdo, muchísimas doctora. gracias. Sobre todo, le pedimos al docente que haga algo que no sabe hacer, porque normalmente los médicos solo somos médicos, hasta que no tomamos un curso, un diplomado o algo de educación. No es inercia.
Y creo que ahí es el primer error que cometemos todos, desde los directivos hasta nosotros mismos. Gracias a ustedes. No, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la doctora Real por sus palabras, y si no indicas otra cosa, Jan, pues... Sí, Marce, voy a hacer algunos anuncios generales para todos los socios. No sé, doctor Marcos, si nos puede acompañar para que también pueda visualizar todos estas mejoras que hemos hecho dentro de la página de la academia. Les voy a mostrar en pantalla lo que ustedes pueden ver al interior de la página. Y para compartirles que ustedes cuando se entran con sus claves, aparece su nombre a un lado del botón salir. Y ustedes ven todos estos menús en donde se ven los consejos directivos, los miembros fundadores, la misión, etcétera. Las características de las cuotas anuales, los requisitos de nuevo ingreso, los beneficios de ser socios, las convocatorias para la revista. Y en esta esquina, en la esquina superior izquierda, se ven el apartado de constancias y facturas. Esta es una de las nuevas consideraciones de la página, en donde ustedes pueden de manera permanente tener acceso a todas sus constancias y a sus facturas, a manera de que, aunque la hubieran perdido en un disco duro o alguna cosa así, siempre pueden regresar a la página para ver sus constancias, así como sus constancias de sesiones mensuales, así como las renovaciones de sus membresías. Entonces, cuando ustedes le pican al botón, les aparecen sus constancias. Voy a mostrar dos en pantalla. No necesito ver si... ahorita se las muestro, pero esta es un repositorio en donde ustedes siempre tendrán acceso y no necesitarán pedir nuevamente al equipo de soporte que les genere la constancia, dado que ustedes van a tener acceso. También les recordamos que cuando ustedes hacen el pago de su anualidad por Hacienda, nos están solicitando el que al momento de hacer su pago y hagan de conocimiento al equipo de soporte su pago, necesitarán enviar su constancia de situación fiscal para poder hacer uso de su constancia y que se les pueda emitir su RFC, o bueno, su constancia con el sello del SAT. Y recordarles que todas las anualidades son pagos que se pueden deducir de impuestos dado que la Fundación IMSS es la que nos otorga este beneficio, y ustedes pueden tomarlo en cuenta dentro de su situación fiscal. En pantalla también, cuando ustedes ingresen a su perfil, pueden darle diagonal, perfil, diagonal, y aquí les mostrará toda la información histórica desde el 2018, de los registros que se tienen de las mesas directivas previas, de 2018 a la fecha, y en donde ustedes podrán tener como este control de desde cuándo están vigentes y si es necesario tener otro pago. Y acá les pedimos que puedan llenar sus datos personales sobre su formación académica, su información docente, y si es que cuentan con alguna de las evaluaciones de investigación del Sistema Nacional de Investigadores o la evaluación de los institutos nacionales, si es que usted quiere participar como revisor en temas de educación para cuando sean sometidos artículos a nuestra revista, y se les hace la propuesta de adjuntar
su currículum en el formato CBU ejecutivo, si es que lo tienen disponible, o en la versión ejecutiva de cualquiera de sus CVs, para poder tener esta información vigente y cuando sea necesario hacer invitaciones personalizadas, pudiéramos tener información de ustedes para poder convocarlos a actividades académicas o iniciativas por parte de la academia. También aquí van a poder adjuntar su constancia de situación fiscal y de esta manera poder tener la información actualizada de todos los socios vigentes dentro de la CNM para que al cambio de las mesas directivas se puedan hacer las inscripciones notariadas de estos cambios. También comentarles que el próximo mes, no es cierto, en noviembre vamos a hacer el cambio de la mesa directiva y tendremos la convocatoria para la vicepresidencia, en donde los interesados para postularse a la vicepresidencia podrán hacer su nominación y posteriormente en la sesión ordinaria que se hará el cambio de la mesa directiva y donde la doctora Marcela González de Cosío tomará la presidencia, se hará la mención de la vicepresidencia y de la nueva mesa directiva que tomará la gestión de esta academia. Y es importante que a todos ustedes que están interesados en seguir las actividades puedan ejercer su voto de calidad para hacer todo este proceso democrático y que a partir de que puedan tener su vigencia actualizada al 2023, puedan emitir su voto para hacer estos cambios de la mesa directiva. También decirles que desde esta mesa directiva se han propuesto las sesiones con votaciones en vivo, en donde no necesariamente tendrán que estar presencialmente en las sesiones ordinarias o incluso en las sesiones académicas, y ustedes también podrán tomar parte de las votaciones siempre y cuando tengan sus cuotas vigentes. Entonces es una invitación para todos ustedes que si tienen interés de afiliarse a la academia o de estar vigentes como socios de la misma, en estos días y en lo consecuente antes del cambio de la mesa directiva se van a poner al día con sus cuotas para poder hacer el ejercicio de su derecho de voto. Y por último, decirles que parte de las actividades que hemos estado haciendo también están todas en la página de la academia. En las sesiones ustedes pueden, acá se los enseño, las sesiones están en el canal de YouTube. Se les da el beneficio a ustedes de todos los que acuden en la transmisión en vivo, de emitirseles su constancia de asistencia, dado que la asistencia se toma de manera virtual. Pero para todos aquellos que estén interesados en ver las sesiones previas, incluso las sesiones desde la mesa directiva del doctor Joaquín López Bárcenas, están en la página de la academia, aquí directamente, o en el canal de la Academia Nacional de Educación, junto con todos los webinars que se han hecho de lectura crítica de artículos, para que ustedes puedan consultar y reconsultar el material que hemos desarrollado para ustedes, y que también puedan seguir o puedan hacernos propuestas para nuevas sesiones, incluso si ustedes mismos quieren autonominarse para hacer alguna sesión, son bienvenidos de poder hacer sus propuestas, y esto también nos ayudaría mucho a que tengamos esta comunicación bidireccional entre ustedes y nosotros. Entonces, no sé, Marce, si tuvieras algún otro comentario. No, muchísimas gracias. Y pues de mi parte es todo.
Muchas gracias, Marce. Y pues bueno, esperemos que haya sido de su interés. Estaremos pendientes de lanzar la nueva invitación para la sesión del mes de octubre. Y les agradecemos a todos su presencia y su asistencia y su interés en la academia. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Buenas noches.